Muy buenas noches, queridos y apreciados amigos y hermanos. Ustedes son bienvenidos a esta serie tan emocionante, tan espiritual como es El Santuario, la sombra de la cruz. Esta noche vamos a tener un aspecto muy interesante de lo que fue el Templo de Salomón. Pero antes de ello, vamos a pedir la presencia de Dios. Para ello voy a pedir a mi hijo, el ingeniero Bruno Alberto Puentes, que él pida por esta ocasión la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Oremos. Bondadoso Señor, te damos muchísimas gracias por la semana que está empezando, pero sobre todo te damos las gracias por la oportunidad de estar en este momento para aprender más acerca de las verdades eternas que tú revelaste por medio del santuario. Que lo que vamos a estudiar el día de hoy nos inspire, Señor, nos guíe y nos ayude a tener una comprensión más abarcante y profunda del plan de salvación que tú mostraste a través de este tipo de enseñanzas. Te pedimos tu compañía, Señor, y la bendición para las personas que nos acompañan y para el orador en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hijo. Bien, como hemos anunciado hace 15 días, porque hace 8 días no pudimos tener nuestro tema por lo que estábamos en una campaña evangelística, el tema de hoy, el Templo de Salomón, parte cuarta. En la siguiente diapositiva le dimos más exactamente el tema de hoy, que será la dedicación y un contraste, ¿no? Y la destrucción del templo. Increíble. Dos contrastes, pero teníamos que hacerlo. Ya verán ustedes cómo terminó este templo, cómo se originó, que lo hemos estado estudiando, pero cómo llegó a terminar. Increíble, increíble realmente que así es. A manera de introducción, vamos a decir que la dedicación del Templo de Salomón fue un evento sin precedentes en Israel. Nunca se había visto semejante programación que duró 7 días, con miles de sacrificios de bueyes, corderos, etcétera. Una ocasión para celebrar y regocijarse cual nunca lo hubo antes en Israel. Algo histórico. Tristemente, también la destrucción fue un evento sin precedentes en Israel. La toma de la ciudad de Jerusalén y la destrucción de todo aquello que había sido tan valioso era un motivo para lamentarse con lágrimas, de verdad. Sin embargo, Dios es el mismo, grande y majestuoso. Dios no llegó a ser más por tener un templo tan magnífico, ni vino a ser menos porque este templo fuese destruido. No, Dios siguió siendo el mismo, porque Dios no está limitado a un edificio, ni siquiera al templo de Salomón, que ya vimos que una cosa tan lujosa, una inversión de con B, de billones. Pero Dios estaba demostrando su aprobación a esta casa y su identificación con ella y con el pueblo de Israel, como lo vamos a ver en el tema de esta noche. ¡Qué maravilla! El Dios Altísimo morando con su pueblo, como siempre fue su anhelo y sigue siendo morar con nosotros. Lo primero que trae la presencia de Dios entre su pueblo es la bendición al pueblo de Israel, al Dios de Israel. Y ese fue su mayor anhelo, siempre bendecirlos, vivir con ellos. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón en esa dedicación. La dedicación del templo de Salomón fue algo muy grandioso. Vamos a leer de Primera de Reyes, el capítulo 8 y unos cuantos versículos de ese capítulo, porque es el que nos detalla cómo fue toda esa celebración tan impresionante. Dice la palabra de Dios: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus
y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Estaba muy cerca. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, el mes sagrado, en el día de la fiesta solemne. Acordémonos que la fiesta solemne era la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Y veamos a continuación que llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo, al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales los llevaron los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Eso pasaron de 100,000, según dice el relato bíblico. Seguimos entonces leyendo. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Acordémonos que ellos elaboraron, Salomón mandó elaborar 2 querubines gigantescos de 4,5 metros, y debajo de las alas de los querubines se colocó entonces el arca del pacto. Y sacaron las varas con que transportaban el arca, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde afuera, y así quedaron hasta hoy. Pues eso dice Primera de Reyes 8, que fue escrito en ese tiempo, y por eso dice, así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Dios hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Nótese que ya no hay el tazón de oro con el maná ni la vara de Aarón, solamente los 10 mandamientos originales. Sigamos leyendo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Voy a parar ahí un momentico. Ustedes recuerdan cuando Israel estuvo en el desierto, cuando se inauguró el tabernáculo, que la presencia de Dios vino en una nube, que de día les hacía sombra y de noche era una columna de fuego para alumbrar el campamento y alejar bestias y animales peligrosos y tener alumbrado todo. Esa nube originalmente estuvo en el monte Sinaí, y ahí fue donde Dios se reveló al pueblo de Israel y dio los 10 mandamientos. Ahora esa nube viene y entra en el lugar santísimo del templo de Salomón, o sea, la misma presencia de Dios. Increíble, ¿verdad? Tremendamente. Entonces, se nos dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Increíble, ¿verdad? Sigamos leyendo, porque dice Primera de Reyes 8. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, ay, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, sigamos leyendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de toda la ciudad de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo de Israel.
Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo. Pero, veamos, sigamos leyendo. Pero tú, David, no edificarás la casa, sino tu hijo, Salomón, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, está hablando Salomón, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual es el pacto de Jehová, los 10 mandamientos que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y sigue diciendo el relato, un poquito largo, pero va explicando, ¿no? Cómo fue esa dedicación. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Ese altar es el altar del holocausto, ¿no? Y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a través de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y siguió diciendo, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y estoy enfatizando esa frase. No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal, o sea, con la condición que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y lo que vamos a ver al final de nuestro tema es que ocurrió todo lo contrario. No anduvieron en los caminos de Dios. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Qué cosa tremenda, ¿no? Pero es verdad que Dios morará en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, Dios, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y continuó diciendo, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo dirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y bueno, esta oración consta de 40 versículos y entonces pues no puedo seguir anotándolos acá porque nos resulta bastante largo, pero Salomón hace un resumen de lo que espera que sea ese templo, que cuando tengan bendiciones, buenas cosechas, que vengan a dar gracias ahí, cuando vengan momentos adversos, negativos, que vengan a orar ahí, cuando vengan a invadir los otros pueblos, que vengan a pedir la ayuda de Dios en esa casa. Bueno, es una oración increíble, impresionante la dedicación. Pero les digo, consta de unos 40 versículos esta oración de dedicación del templo de Salomón. Ahora sucedió algo increíble.
Increíble porque esto no sucedía hacía siglos. Esto sucedió en un comienzo, cuando se origina el plan de salvación en el Edén. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, según de Crónicas, en su capítulo 7, versículos 1 al 6, nos dice lo siguiente, leámoslo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Uy, ¿cómo sería eso, hermanos? ¿Cómo sería? Increíble. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, en el piso, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto fue algo extraordinario, impresionante. ¿Se imagina haber estado uno ahí y ver eso que desciende del cielo fuego y consume todo en aprobación y que se llena todo de humo, de la gloria de Dios, de brillo? Extraordinario. El relato sigue diciendo, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció entonces el rey Salomón un sacrificio de 22,000 bueyes. ¿Se imaginan eso? 22,000 bueyes. Duraron 7 días sacrificando y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Extraordinario, ¿no? Sigamos entonces viendo sobre esta dedicación, que lamentablemente de ser tan extraordinaria y que terminó en 7 días y siguieron años de mucha prosperidad, pero que Salomón la echó a perder. ¿Por qué la echó a perder? Porque con el tiempo las mujeres que consiguió, mujeres paganas, indujeron su corazón a la idolatría. Y muy cerca del templo poner imágenes de dioses paganos. El mismo Salomón, al cabo de años, hace estas cosas. Sorprendente. Entonces viene la destrucción del templo. Dios prometió estar ahí si su pueblo seguía sus caminos y era obediente. Desafortunadamente, en pocos años se olvidaron del pacto con el Señor. Que los seres humanos somos así, tendemos a olvidar. Poco tiempo pasó antes de que el pueblo de Israel dejara de valorar la riqueza contenida en el templo. Billones en oro, en plata, en bronce, en madera. El mismo Salomón dejó de tener atractivo por el templo y el altar de sacrificio y su corazón se inclinó a los ídolos. La desobediencia de sus hijos le causó un caos total al pueblo de Israel. ¿Por qué? A ver, Salomón tiene 2 hijos destacados, que es Roboán y Jeroboán. Estos 2 se pelearon el trono de Salomón. ¿Y qué causaron? Una división en el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron entonces con Roboán y ocuparon lo que se llamó Samaria. Israel se llamó 10 tribus al norte y solo 2 quedaron en el sur, Judá y Benjamín, con Jeroboam. Pero el relato nos cuenta que estuvieron en guerra todo el tiempo estos 2 hermanos, el norte de Israel y el sur con Judá. Todo el tiempo en guerra y lo peor, en pecado, en idolatría. Vamos a leer de Primera de Reyes, capítulo 14, los versículos 25 y 26, hablando de Roboán. Este se metió en líos con el rey del norte, con Jeroboam, y entonces pidió ayuda
a Egipto, al rey de Egipto, y este vino y saqueó los tesoros de la casa de Jehová. Dice, al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, el palacio, y saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Increíble. Todos los tesoros, acordémonos, todos los candeleros, todas las mesas, los altares, los pisos, las paredes. Dice, saqueó todo y el mismo palacio. ¿Por qué? Por desobedientes, por infieles al Señor. Hubo tantas luchas entre Israel y Judá, entre hermanos. Entonces, Baasa de Israel contra Asa de Judá, que ya eran descendientes de Jeroboam y de Roboam. Estos dos reyes siguieron la pelea. Hijos de Roboam y Jeroboam siguen la pelea. Y entonces encontramos nosotros más adelante en el capítulo 15, Primera de Reyes, los versículos 18 al 20, que se nos narra lo que pasó. Asa entregó los tesoros de la casa de Jehová al rey de Siria para hacer alianza con él. Venga, ayúdeme, ayúdeme contra mi hermano del norte de Israel. Imagínense. Hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, los tesoros de la casa del Señor. Y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad, que es el rey de Siria, consintió con el rey Asa de Judá y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó un poco de ciudades de Israel, que era el reino del norte. ¿Qué hizo entonces para defenderse este rey Asa de Judá, de Jerusalén? Entregó los tesoros de la casa de Jehová, lo que quedaba. ¿Cómo le parece la desvalijada tan tremenda del templo de Salomón? Esto es increíble. Por otro lado, más adelante surgen otros reyes, todos idólatras, malos, uno que otro era fiel al Señor. Hay uno que se llamó Acaz. Este despojó, quebró los utensilios del templo, los volvió añicos y los dio, los entregó y cerró las puertas del templo. Ya no hubo más sacrificios, ya no hubo más consulta al Señor, se acabó el servicio religioso. Esto lo hizo un rey llamado Acaz. Veamos entonces, dice, vamos a leer de Segunda de Crónicas 28, 16 y 19 al 21 y después del versículo 24. Y dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no se fortaleció. Qué cosa, oiga. Ay, no. Esas alianzas con los paganos y serio. Dice el relato que no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, lo estafaron. Este no le ayudó. Se quedó con todo y no le ayudó. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, altares paganos. ¿Cómo querían que Dios los bendijera? Hombre, desvalijaron el templo y lo cerraron. Ya no había nada de los utensilios, de los muebles para adorar al Señor.
Increíble, ¿no? Manasés es otro rey que surgió más tarde. Y este sí que fue el colmo, ¿yo? Edificó altares paganos en la casa de Jehová, en el templo que fue de Salomón. Ay, no. Vamos a leerlo. Esto está aquí en Segunda de Reyes 21, 1 al 7. Y habla de este rey diciendo, de 12 años era Manasés, era un niño, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, hasta los 67. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Uy, qué horror. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos, altares, que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal, un dios pagano, e hizo una imagen de Acera, una diosa pagana, como había hecho Acab, rey de Israel. ¡Qué horror! Y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Cómo le parece? Los dioses babilónicos, la astrología, y rindió culto a aquellas cosas. ¡Qué olvido de Dios! Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares por todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, del templo. Impresionante esto. Y lo peor todavía, lo sigue diciendo en Segunda de Reyes 21, 1 al 7. Y pasó a su hijo por fuego. Lo quemó, se lo sacrificó a un dios pagano. Uy, terrible. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, lleno de agüeros. E instituyó encantadores, que esos son espiritistas, y adivinos, espiritistas, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, en el templo y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Poner dentro del templo una imagen de una diosa pagana, Acera, increíble hasta dónde llegaron estos pueblos de Israel. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, se entregó a la idolatría y se apartaron de Dios, quebrantaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Dios por muchos años y de muchas maneras le habló al pueblo de Israel para hacerles volver de su mal camino, pero ellos no escucharon, rechazaron a Dios, menospreciaron su casa, su templo y se entregaron al culto de los dioses paganos, de los dioses ajenos. Qué gran pérdida para el pueblo de Israel. Su desobediencia tuvo graves consecuencias. Sin embargo, esto no frustró de ninguna manera los propósitos eternos de Dios para con su pueblo. Frustrarlos no, se aplazaron, cambiaron. A Jesús, más tarde, esos mismos descendientes de ese pueblo de Israel, a Jesús lo colgaron en una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero Dios se levantó de entre los muertos, vindicando a su Hijo, y aún también ha determinado el día en que regresará en gloria, porque el plan de Dios no va a fracasar, el plan de Dios va a triunfar, y ahora estamos involucrados nosotros. Tu pueblo anterior fracasó totalmente, se paganizó, el mundo lo devoró, pero Dios va a triunfar con su plan original y va a triunfar con nosotros. Bueno, eso esperamos, ¿no? Eso esperamos. Bien, veamos ahora, fuera de todo ese desvalije que hubo más saqueos y finalmente la destrucción total del templo.
El templo fue saqueado por el rey del imperio neobabilónico. También se lo llama neocaldeo, asirio caldeo, Babilonia. Nabucodonosor II, que es el que conocemos siempre en el relato del libro de Daniel, del capítulo 2 y otros capítulos de Daniel. Los babilonios llegaron a Palestina y atacaron a Jerusalén durante el breve reinado de Joaquín de Judá. Eso fue más o menos el año 598 antes de Cristo. Y nos dice Segunda de Reyes 24, sus versículos 11 al 14, lo siguiente. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, lo que quedaba, y los tesoros de la casa real, del palacio, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Destruyó todo, pero se lo llevó, obvio. Todo ese oro lo llevó en pedacitos. Y llevó en cautiverio, sigue diciendo el relato, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes. Ahí se fue Daniel y sus amigos. Y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra, que la mayoría, dice Jeremías, eran viejitos. ¿Cómo les parece? Una década más tarde, Nabucodonosor volvió otra vez a asediar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es que en lugar de este rey que él lleva cautivo, porque se lo llevó cautivo por rebelde a Joaquín, él deja a su tío Sedequías. Pero este bendito, en el transcurso de los años, se rebela contra Nabucodonosor, y entonces Nabucodonosor, más o menos 10 años después, vuelve otra vez con sus ejércitos y asedia Jerusalén y le pone un sitio, porque la ciudad aguantó 30 meses. ¿Cómo les parece? 30, más de 2 años sitiaron la ciudad. Y la gente ya muriéndose de hambre y de necesidades. Finalmente Nabucodonosor con su ejército abrió una brecha en las murallas de la ciudad. Eso es el año 587 a.C. Y se metieron por ahí. Veamos lo que dice el relato de Segunda de Reyes 25. Y nos cuenta lo siguiente. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, lo que quedaba del templo, lo quemó, y la casa del rey, el palacio, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. ¿Cómo les parece? Y sigue diciendo, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan? Que a la entrada del templo habían 2 columnas gruesas de bronce, que son una cantidad de bronce impresionante. Las quebraron, y las basas y el mar de bronce, ese que tenía miles de litros de agua, que estaba sobre 12 bueyes, que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Obvio, tenían que llevarlo en pedazos. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabileras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban en el atrio. Incensarios, cuencos
los que de oro, en oro, y los que de plata, en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas de bronce, un mar, ese grandote, esa fuente grande, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto porque era una cantidad impresionante. Ay, mis hermanos, ahí terminó esa obra tan majestuosa e inigualable que estudiamos en temas anteriores. Esa casa que se hizo en honor y respeto al Altísimo. Y la gran causa, la infidelidad de un pueblo elegido, la infidelidad de sus dirigentes, la idolatría. El mundo se metió ahí. Se olvidaron de Dios, de sus milagros, de sus maravillas. Y un templo tan lujosísimo. Era una joya, una maravilla del mundo antiguo. Ya desvalijado, quemado, destruido, se acabó todo y se acabó la presencia de Dios, por supuesto. Desde que pusieron imágenes paganas allá en el templo, pues la presencia de Dios se fue. Increíble todo esto. Pero así somos los seres humanos, lastimeramente. Nos olvidamos de Dios, de sus grandezas, de sus milagros, de sus proezas, de sus bendiciones. Y claro, hoy por hoy pues decimos, no, nosotros sí somos diferentes. Hay que ver. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Eso es muy diferente. Entonces, tal vez no llegamos a los extremos de adorar imágenes, pero adorar un televisor, un celular, quizá cuántas cosas más. Tremendo, ¿no? Profetas y Reyes, en su página 350, al final de todo este drama, la revelación nos dice, sacando un pasaje de Jeremías 31, 10 al 34, resumiéndolo, el Espíritu de Profecía nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos. ¡Qué comparación! Dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¡Qué amor el de Dios! Increíble. Daré mi ley en sus entrañas. Escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué Dios tan misericordioso, tan tolerante, tan amante! Después de todo lo que hizo su pueblo, da este mensaje de esperanza, de perdonarlos, de hacer un nuevo pacto. Hombre, esto es increíble. Y claro, esto toca con nosotros. Ese nuevo pacto nos incluye ahora a nosotros. Es increíble, hermanos, que los seres humanos seamos así. No puede repetirse esa historia. No, con nosotros no. Tenemos que ser fieles al Señor ante todas las cosas. La presencia de Él se fue para siempre. Ya en los siguientes 2 templos que vamos a estudiar el próximo domingo, que va a ser el de Zorobabel y el de Herodes, ya en esos templos no va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se vio la invasión de Nabucodonosor, dice Jeremías que él, con unos siervos de Dios, tomaron el arca del pacto y la escondieron con los 10 mandamientos. Y que, dice el Espíritu de Profecía, hasta el día de hoy está escondida en una cueva, dice. Y hasta el día de hoy nadie la ha encontrado, nadie la ha visto. Ahí está escondida. Entonces, en esa arca era donde se manifestaba la presencia de Dios. Esos templos ya no
tuvieron más la presencia de Dios, no tuvieron más el arca, no tuvieron los 10 mandamientos originales. Se perdió todo. Pero el plan de Dios no se perdió. Cristo vino, cumplió su objetivo, murió en la cruz por los que fueron fieles antes de él y por los que han sido fieles hasta el día de hoy. Ganó nuestra salvación, pagó el precio del pecado. Y Él espera de nosotros algo muy especial. Veamos lo que Jesús nos diría esta noche al terminar nuestro tema. Él dice, aprende de la historia de mi pueblo. Deseo bendecirte y enseñarte a depender de mí. Sé fiel y tendrás mi bendición. Sé fiel y tendrás mi bendición. Qué lindo. Este es el gran deseo de nuestro amante Salvador Jesús. Que tu cuerpo y tu mente y la mía sean un templo para el Espíritu Santo en reemplazo de Cristo Jesús en nosotros. Seamos fieles y tendremos bendición y la presencia de Dios. Bien, como hemos hecho a través de nuestro seminario, damos oportunidades para preguntas, inquietudes o aportes, porque a veces no lo decimos todo por falta de tiempo, de espacio, y de pronto alguno de ustedes quiere agregar algo más. Puede abrir su micrófono y con todo gusto entonces vamos a tratar de contestar sus preguntas, sus inquietudes, si las hay. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Nos ha quedado claro el tema de esta noche. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por el tema de hoy. Yo voy a sorprender a una persona que sé que es una persona de oración. Y es la arquitecta Isabel Martínez, que siempre nos acompaña. Ella es muy fiel en su asistencia. ¿Qué le parece, Isabelita, si nos despide en oración? Y damos gracias a Dios por el estudio de esta noche. ¿Está bien? Claro que sí, pastor. Oremos. Maravilloso Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad maravillosa de tenernos aquí reunidos en esta tarde de domingo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio de aprender más y más de ti y de todo lo que concierne, Señor, a lo que está escrito en tu palabra. Gracias por el pastor Puentes, por la disposición que tiene, Señor. Síguelo iluminando, síguelo fortaleciendo, Señor, y a nosotros síguenos dando, por favor, la oportunidad de acompañarle en este estudio, de escucharle, de aprender y de entender tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros cada domingo, aprender más y más. Te pedimos por cada familia que representamos aquí en este grupo, para que ilumines sus corazones, para que proveas lo necesario en cada hogar y especialmente que no falte, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Isabel Martínez. Quiero invitarles para el próximo domingo para que estudiemos acerca del segundo y tercer templo. Ese tercer templo va a ser el último, definitivamente. Muchas gracias a Rosmary Canales, siempre nos ayuda aquí con la entrada y el control de nuestra transmisión, y a mi hijo, el ingeniero Ron Alberto Puente, él es el que me revisa el material, me lo perfecciona y tiene el link disponible para que podamos entrar todos.